¿Son las mazmorras de Tears of the Kingdom clásicas? Respuesta corta, no. Esta y esta. ¿Son mazmorras clásicas? Sí, sí lo son. Y no porque sean más viejas que los celulares de tapita. ¿Es porque son obtusas y te destrozan la paciencia? En realidad, no. Eso es más bien un problema de la época. Son mazmorras clásicas porque comparten una serie de características que se fueron perdiendo a lo largo de las nuevas entregas de la saga. O mejor dicho, se dejaron de lado por una única estructura de diseño que terminó por dominar, hasta el día de hoy, la forma en que se diseñan las mazmorras en Zelda. Pero nos estamos adelantando. Primero, debemos entender qué es una mazmorra clásica, cuáles son esas características que comparten, qué juegos las poseen y en qué momento comenzó a dominar esta estructura que transformó por completo el diseño de las mazmorras. Este es el nivel 1 del primer Zelda. En esta sola imagen podemos apreciar una de las primeras características que debe tener una mazmorra clásica. Cuando entras a la mazmorra, lo primero que alguien haría es ir en línea recta, pero ¡oh, sorpresa! La puerta está cerrada. Ni modo, hay que salir de la mazmorra, ir a buscar una llave. No, espera, ¿qué son esas cosas a los lados? ¿Puertas abiertas? ¿Podría ser que en alguna de ellas hay una llave? La primera característica de una mazmorra clásica es que es explorable. Mira cómo el nivel 1 te marca un objetivo para que debas explorar. No puedes avanzar si no tienes una llave. Y no te da uno, sino dos opciones por las cuales encontrar la solución a tu objetivo. Ahora, ya sea que vayas a izquierda o derecha, obtendrás una llave. Pero, ¿qué pasa si no entras a la otra habitación? Si te contentas con una sola llave, la mazmorra te penaliza. Más adelante no podrás avanzar y habrá una zona o varias zonas cerradas obligándote a regresar a zonas anteriores y explorarlas bien. Quien exploró meticulosamente la primera vez recibe su recompensa. Avanza libremente en la mazmorra. Quien no, se ve obligado a ser más observador, aprendiendo una lección. Viajando en el tiempo, nunca mejor dicho, veamos esto mismo pero en el Templo del Bosque de Ocarina of Time. Cuando entras a la sala principal puedes ver esta cinemática donde las hermanas Poe se llevan el fuego. Y ya no tienes acceso al ascensor. La mazmorra ya te ha planteado un objetivo. ¿Y cuántas rutas tienes para buscar la solución? Al frente, izquierda, derecha y atrás. Porque sí, hay una llave en el patio antes de entrar a la sala principal. Mira cómo la mazmorra te deja a tu bola. Puedes ir por esos 4 lados y ninguno es incorrecto. En cada uno encuentras llaves. Y no solo eso, la mitad de la mazmorra es explorable desde el principio. Si has sido meticuloso, llevarás unas 3 llaves. De no ser así, si solo llevas una y abres la primera puerta con candado, rápidamente te encontrarás con otra puerta cerrada, obligándote a recorrer de nuevo la primera mitad de la mazmorra. Una mazmorra clásica te permite explorar, pero te frena los pies en función de qué tan meticuloso seas explorando. Hasta mejor o más, esta frase es cierta. De Wind Waker en adelante se volvieron juegos más lineales. Por ejemplo, he dicho que en el Templo del Bosque puedes llevar 3 llaves a la vez. En Twilight Princess, el único momento en que puedes llevar 2 llaves a la vez es en el Castillo de Hyrule. Y esto porque esa segunda llave es opcional. O sea, no es para avanzar en la mazmorra. De allí que no hay un contador de llaves en este juego. Si llevas una, aparece en la parte de abajo. En estos juegos, en vez de darte la libertad de buscar por tus medios las llaves y así ir avanzando en función de cuánto explores, el avance en estas mazmorras depende de si completas un puzzle o no. He aquí otra característica de una mazmorra clásica, es laberíntica. En Zelda 1 y Zelda 2 puedes saltarte llaves, en Ocarina y Majora Más son un consumible, cualquier llave sirve a cualquier puerta. En Wind Waker si obtienes una llave, tendrás que usarla en la puerta que está frente a ti, porque no hay a dónde ir. Si quedas atascado en una de estas mazmorras, no tienes otros lugares a donde ir, porque la solución siempre está en la misma sala del problema. Y esto es porque son lineales. Las mazmorras clásicas, al ser laberínticas, tienen zonas que ni siquiera tienes que visitar.
La forma óptima, si ya te la has pasado varias veces, es evitando lugares. En Zelda 2 la mitad de la mazmorra final es opcional y solo está para desgastarte recursos. En Ocarina of Time, por ejemplo, está el clásico, que es el Templo del Fuego, que tiene una zona que no necesitas explorar, e incluso muchos se preguntan cómo llegar a esa zona. En mi serie, ¿en qué orden te pasaste los templos?, muestro cómo te puedes pasar el Templo del Agua sin el arco y ahorrándote 2 llaves, sin usar glitches ni nada. O sea, con el bueno de Pierre, el fuego de Din y el viento de Farore, con ellos hay zonas que se vuelven opcionales. Cómo de subestimado está el viento de Farore, lo útil que es en los templos. Estás en lugares que son laberínticos y no usas el objeto que te permite teletransportarte a diferentes salas dentro de ellos. Pero bueno, Majora Mask aún tiene mazmorras laberínticas. La Torre de Piedra, el Templo de la Gran Bahía. En Wind Waker todo esto se perdió, ya que debes seguir siempre hacia adelante. Puedes voltear a izquierda o derecha para algo opcional, pero se sabe que es opcional. No tienes esa duda. En Twilight Princess, la mansión del Pico Nevado literalmente está dividida en zonas que Yetta te va abriendo. No vaya a ser que te pierdas. Ahora, ¿qué cosas no son necesarias para una mazmorra clásica, pero que se agradecen que estén? Y mucho. Que sean temáticas. No es necesario que tengan un tema, como ser de agua, fuego, viento, hielo, etc. En realidad, eso no es necesario. Las mazmorras del primer Zelda, Zelda 2 y algunas de A Link to the Past no son temáticas, por lo que es un bonito toque. Se agradece mucho para evitar la monotonía, pero tampoco es algo determinante para decir si es una mazmorra clásica o no. Que tengan un objeto. Excuse me, what? Tampoco es necesario que tengan un objeto vinculado para resolver puzzles. Por ejemplo, las 3 primeras mazmorras del primer Zelda no necesitas el objeto que encuentras dentro de ellas para pasarlas. Incluso en A Link to the Past, en la Torre de Hera, la que te dan es la Perla de la Luna y no la usas en la mazmorra. En algunos casos hasta termina sintiéndose forzados más que algo natural. Por ejemplo, en Ocarina of Time algunos objetos solo se usan 2 o 3 veces y contra el jefe, terminando siendo anecdóticos. Y esto porque se ha mentalizado mucho que los objetos son imprescindibles, cuando desde un principio fue un agregado. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó para que no tengamos mazmorras explorables o laberínticas? Pues sucedió que una estructura de diseño se impuso por encima de las demás, y es una que con los que suelo hablar de Zelda llamamos puzzle, llave, puerta. Y deseo explicarla bien para que no se confunda con lo que ya he mencionado antes con las llaves y los puzzles. Esto es algo que siempre ha estado, pero en las mazmorras clásicas no era el centro de todo. Y es que desde Wind Waker las mazmorras se convirtieron en una colección de puzzles. Los puzzles ahora no son un medio, son el fin. Es que a veces son tan exagerados que en una misma sala hay un puzzle, un cofre y una puerta con candado. Y es así como avanzas en la mazmorra. No te pueden dejar explorar porque todas las llaves están dentro de un puzzle. Y no puedes llevar varias llaves porque la llave está en la misma sala de la puerta cerrada. O incluso el puzzle libera la puerta. Esto ha hecho que muchas mazmorras, por muy grandes y por muchas salas que tengan, en realidad sean pasillos conectados por puzzles. Y esto sigue pasando en las mazmorras de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Ahora puedes elegir el orden en que haces los puzzles, pero el puzzle sigue siendo el centro de todo. No exploras para encontrarlos, todos están marcados en tu mapa. No puedes perderte porque si no hay un puzzle, no es el lugar correcto. Esta estructura de diseño que favorece resolver puzzles que permitir la exploración real. Esto es porque lo que importa no es el camino, sino el destino. ¿Qué es una mazmorra clásica? Creo que esta parte del nivel 9 del primer Zelda lo ejemplifica bien. Hay 8 salas en las cuales te mueves en círculos. No parece haber una salida o un camino real por donde avanzar. Pero en ese momento te preguntas, ¿habrá una sala en el centro? Colocas una bomba en una pared que da al centro. Y listo, revelas una sala secreta. No has resuelto un puzzle, estás resolviendo la mazmorra. Una mazmorra clásica no está llena de puzzle. La mazmorra es el puzzle a resolver. Es un laberinto en el cual no todas sus zonas son accesibles, pero te da la libertad de explorar y comprender cómo solucionarla.
¿Por qué se dio este cambio? En principio, para facilitar los juegos. De hecho, hubo algunas quejas sobre el estilo clásico. La más conocida fue la disculpa del equipo de Ocarina of Time por el Templo del Agua, que muchos consideraron confuso al punto que el remake de 3DS se tuvo que facilitar. Y en Majora Mask, aunque no se relajaron mucho, ya se empezaba a notar ajustes. En Wind Waker se consolida un estilo que podríamos llamar moderno, entre muchas comillas, porque es algo que, como digo, siempre ha estado. Este estilo de puzzle llave puerta, que tiene sus ventajas, hace las mazmorras más accesibles, atrayendo un público más joven y ofrece una sensación de velocidad y progreso constante. Resolver puzzle tras puzzle genera recompensas inmediatas, golpes de dopamina, permite un uso más creativo de los objetos, ya no siendo tan anecdóticos, además de dar mayor protagonismo al diseño gráfico y visual de las mazmorras. También pudo influir el cambio generacional en los desarrolladores. Después de Majora Mask, Eiji Aonuma tomó las riendas de Zelda y ha comentado que el primer y segundo Zelda no eran sus favoritos, especialmente por su estructura abierta y dificultad. Esto influyó en su enfoque más guiado en títulos posteriores. Ahora, no es que en Wind Waker se hayan inventado esta estructura. En Ocarina of Time, el castillo de Ganondorf ya funciona como una colección de puzzles, y en Breath of the Wild, el castillo de Hyrule funciona como una mazmorra clásica. ¿Cuál estilo es mejor? Depende del gusto personal. Por mucho que me guste el diseño clásico, no sé si disfrutaría pasarme 8 templos como el de la Gran Bahía, pero tampoco me entusiasma jugar 8 pasillos de ida y vuelta como el Templo del Tiempo en Twilight Princess.